Historia de la medicina. Hitos de la historia de la medicina en diferentes periodos. Nosotras somos Blanca Camila, Bordón Ana Rosalía, Pita Ana, Rodríguez Ailén Sol, Romani Abril y Sánchez Mariana Alanis. Para empezar, en el módulo 1 vamos a hablar de Hipócrates y el nacimiento de la medicina clínica. Primero que nada, vamos a tener una imagen que representa el primer cambio de paradigma en la historia de la medicina. El paso de las explicaciones mágicas a las causas naturales. Vamos a ver cómo pasa de lo mágico a lo racional, esa transición del pensamiento mágico religioso a la observación científica en la antigua Grecia, porque antes las enfermedades se creían castigos de los dioses. Con los griegos aparece el pensamiento racional y se empieza a buscar explicaciones lógicas. Después vamos a ver. En este periodo también vamos a ver la desacralización de la enfermedad. Acá Hipócrates nos demuestra que las enfermedades, como la epilepsia, que se le llamaba en ese entonces enfermedad sagrada, tiene causas naturales y no divinas. Se observa el entorno y la relación a la salud con factores externos como el clima, el agua, la alimentación y hábitos de la vida. Después también vamos a tener el equilibrio de los 4 humores, o sea, la teoría humoral, donde se plantea que la salud depende del equilibrio de 4 humores y que el médico debe observar al paciente. O sea, la salud es el equilibrio y la enfermedad el desequilibrio de 4 líquidos, o sea, la sangre, flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y ahí, en ese entonces, empieza el nacimiento de la clínica porque el médico empieza a observar al enfermo para observar los síntomas, mediante la inspección, la palpitación, el pronóstico. Luego, mediante todos estos sucesos, nace el juramento hipocrático, con principios como no hacer daño y el secreto profesional. Acá se produce una ética médica donde se separa la medicina de la filosofía y la religión para convertirla en una profesión técnica y ética. Por ejemplo, hoy en día es la base de los juramentos médicos que se realizan en las facultades de medicina actuales. Es el legado ético que nos quedó, este juramento hipocrático. Resumiendo, en la Edad Antigua nos legó el método clínico basado en la observación. Se estableció que la medicina es una ciencia basada en la naturaleza y la razón. Estas ideas griegas serán preservadas por Bizancio y el Islam, para luego ser redescubiertas en los módulos siguientes. Ahora pasamos al módulo 2, donde vamos a ver un poco lo que fue la peste negra, el impacto de las epidemias y el nacimiento de la salud pública. Primero que nada, como ya sabemos, Europa tenía malas condiciones de higiene y se creía que la enfermedad era un castigo divino. Era un sistema basado en 3 órdenes, donde tenemos el clero, la nobleza y el campesino. También en ese entonces había una crisis donde las ciudades, justamente como estaban en crecimiento, había unas condiciones de higiene precarias. La enfermedad se interpretaba como un castigo divino o influencia de los astros. Y en este gran periodo aparece lo que es la peste negra, que fue una epidemia muy grave que mató a gran parte de la población, que provenía de Asia a través de las rutas comerciales y se estima que acabó con 1/3 de la población europea. Por ejemplo, en ese entonces, ante la falta de conocimientos bacteriológicos, se recurría a sangrías, hierbas aromáticas
y chivos expiatorios. Mediante este suceso de la peste negra surgen medidas como la cuarentena y normas de higiene, aunque todavía no había ideas equivocadas. Las medidas concretas que marcaron el inicio, digamos, de medidas sanitarias fue justamente este nacimiento de la cuarentena en 1383, donde se establece el aislamiento de 40 días para barcos sospechosos. Dentro de las primeras normas de higiene se produce la creación de juntas de salud y regulación sobre la limpieza de calles y entierros. Y se crea la vestimenta de protección, el peculiar traje de los médicos de la peste con los picos llenos de plantas aromáticas. Luego, los hospitales empiezan a organizarse mejor y dejan de ser solo lugares de caridad. Comienza la evolución de los hospitales en la Edad Media. Al principio, el hospital era un lugar de hospitalidad y caridad cristiana bajo dominio religioso. Entonces, la saturación por las epidemias obligó a que los hospitales empezaran a organizarse de forma más técnica y municipal, sentando las bases de la asistencia médica moderna. Entonces, resumiendo, la peste negra demostró la ineficacia del pensamiento puramente dogmático frente a las crisis biológicas, o marcó el inicio de la intervención del Estado en la salud de la población, o una conexión que allanó el camino para la revolución científica. Ahora pasamos a lo que es el módulo 3, donde vamos a ver el nacimiento de la medicina científica. Pasamos a una edad más moderna, que se acentúa entre los siglos XVII y XVIII. Primero vamos a tener que en la revolución científica aparece el pensamiento crítico y se cuestionan las ideas antiguas. Este módulo nos muestra el paso hacia la medicina científica, justamente. Pasamos de la autoridad de los antiguos a la evidencia experimental. Y vamos a tener figuras importantes como por ejemplo la de William Harvey. Bueno, como ya mencionamos, ocurre un cambio de paradigma, una revolución, un pensamiento más crítico y un antropocentrismo. En este módulo vamos a ver que William Harvey demostró que el corazón actúa como una bomba y que la sangre circula en un circuito cerrado. Fue el primer gran golpe al sistema galénico. Utilizó la observación directa y el cálculo matemático para demostrar su teoría. Demuestra justamente que el corazón funciona como una bomba. Bueno, después pasamos a que el cuerpo ya empieza a verse como una máquina y se aplica el método científico. Va a aparecer el microscopio, donde nos va a permitir observar células y microorganismos. Y se empieza a priorizar la observación al pie de la cama del enfermo. Y vamos a poder ver la transformación de los hospitales, del asilo a la institución médica. El hospital deja de ser solo un refugio de caridad religiosa para convertirse en un lugar de curación y enseñanza. Nace la salud pública y los primeros intentos del Estado por regular la higiene urbana y controlar las epidemias de forma científica. El legado que nos deja esta edad moderna es que sustituyó la especulación por la experimentación. Se establecieron las bases de la anatomía y fisiología que usamos hoy en día. La razón y el método científico se consolidaron como las herramientas definitivas para entender la enfermedad. En resumen, la medicina se basa en la ciencia y la experimentación. Bueno, muchas gracias.